La migración como fenómeno humano ancestral ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, moldeando sociedades, culturas y economías en todo el mundo. La migración venezolana en América Latina es un fenómeno de gran relevancia en la región en los últimos años. Esta migración se ha producido como resultado de una serie de desafíos tanto económicos, políticos y humanitarios que han afectado a Venezuela. Miles de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida, seguridad y oportunidades en otras naciones de América Latina. Este flujo migratorio ha tenido un impacto significativo en los países de acogida, así como en la sociedad y en la economía venezolana. La migración venezolana plantea desafíos y oportunidades y ha llevado a un debate sobre la importancia de la cooperación regional y la protección de los derechos humanos en los migrantes. El primer antecedente es sobre las características de los migrantes de Venezuela a Colombia. La fuente para este antecedente es de tipo experimental, ya que es un informe y la característica principal de esta fuente es la modificación de la realidad para probar hipótesis en variables numéricas. La investigación realizada por Juan Carlos Guatapi et al. 2017 tuvo como objetivo analizar el flujo migratorio de los ciudadanos venezolanos hacia el país de Colombia con un enfoque en las características de estos migrantes. Tuvieron como muestra a 348.312 migrantes y obtuvieron como resultados que el flujo migratorio resalta una dramática dimensión de la migración reciente, pues en 2 años migraron tantas personas como habían migrado en los 4 años anteriores. Puntuando también que la población migrante de Venezuela no presenta niveles educativos altos y su género dominante es el masculino. Los departamentos con una mayor representatividad relativa de migrantes de Venezuela son el norte de Santander, con un 16,1% de migrantes de corto plazo y un 14,31% de migrantes recientes, y el Atlántico con un 15,91% y 14,72%. Bogotá es otro de los destinos destacados, con 11% de los migrantes de ambas oleadas. La información relacionada con el norte de Santander se explica por su cercanía geográfica con la frontera de Venezuela, mientras que el caso del Atlántico resulta notorio dado por su menor extensión geográfica e intensidad demográfica. La inmigración venezolana ha experimentado 3 fases distintas desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. En 2015 comenzó una migración de desesperación debido a la crisis económica, política y humanitaria, con alrededor de 3 millones de venezolanos desplazados, creando uno de los mayores desplazamientos en la historia de América Latina. La mayoría de los venezolanos se han dirigido a naciones cercanas. Por ejemplo, Colombia y Perú son los que han recibido la mayor cantidad de migrantes. La respuesta legal y política de los países receptores ha sido diversa y en muchos casos se han otorgado permisos temporales de residencia basados en la discreción gubernamental, lo que plantea desafíos en términos de seguridad jurídica. Los países latinoamericanos han adoptado marcos legales progresistas en materia de migración y refugio, pero en el caso de la migración venezolana, estos no siempre se aplican efectivamente y, aunque han incorporado la definición ampliada de refugio de la Declaración de Cartagena de 1984, no aplica a los venezolanos, lo que genera preguntas sobre la efectividad de estas leyes en la práctica. En contexto político, las ideologías de los presidentes de turno desempeñan un papel crucial en la formación de políticas migratorias en la región. La migración masiva de venezolanos ha desafiado los sistemas existentes y ha llevado a una serie de respuestas legales diversas por parte de los países latinoamericanos. En resumen, la migración venezolana ha presentado desafíos significativos para la región y, a pesar de los marcos legales progresistas existentes, la respuesta varía de un país a otro.
Por ejemplo, la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia temporal es un problema común, lo que destaca la necesidad de abordar estas cuestiones de manera más efectiva. ¿Cómo se realiza la continuidad educativa de fondos y de conocimientos de familias venezolanas? En el caso de las familias migrantes, los fondos de conocimientos pueden ser especialmente valiosos para su adaptación y desarrollo en un nuevo contexto. Sin embargo, la escuela puede desconocer o devaluar estos conocimientos, lo que puede generar discontinuidades en la educación de los estudiantes migrantes. Por lo tanto, es importante reconocer y valorar los fondos de conocimiento de las familias migrantes para lograr una educación más justa y equitativa. Asimismo, los resultados obtenidos a través del análisis de contenido señalan una alta valoración por parte del profesorado hacia estas familias migrantes. En relación a los sofisticados fondos de conocimiento que poseen asociado a su capital cultural y a su buen desempeño escolar, en contraste con los niños locales. Esto sugiere mayor continuidad entre hogares venezolanos y escuela que entre hogares chilenos y escuela. Además, se destaca la importancia de atender a los contextos en los que los estudiantes locales se están desarrollando, considerando integrar sus propios fondos de conocimiento con los proyectos curriculares, como una forma de promover una educación más justa y equitativa. La continuidad con la escuela y la coordinación y comunicación con esta se muestra posible en la medida que estas familias han internalizado transgeneralmente ciertas convenciones sociales en relación a cómo funcionar, relacionarse y comportarse dentro de la cultura escolar, en coherencia y como hábitos de clase medida, como señala Bardeu 1986 o un marco de referencia cultural como características primarias OBU 1987, que les han llevado a adoptar significados compartidos en relación a la educación formal, favoreciendo la integración escolar en un nuevo país. El antecedente 5. Discursos sobre la migración venezolana en el Perú, trabajo y características laborales. El objetivo de la investigación es identificar las principales representaciones que se construyen sobre los migrantes venezolanos en torno al trabajo y las características laborales. Para ello, se entrevistan a grupos de ambas ciudades caracterizados por dos tipos de ocupación: la básica, que son los servicios y atención al cliente, y la no básica, principalmente a los profesionales. Este criterio resulta relevante para identificar diferencias en los discursos de los entrevistados. Los resultados señalan aspectos positivos de los migrantes, como ser trabajadores amables y atentos, preparados y educados. Por otro lado, apuntan a rasgos negativos, como afirman que quitan trabajo a los locales, o por el contrario, describirlos como flojos, pues se considera que en Venezuela no tenían la costumbre de trabajar. En el análisis se observa cómo los discursos contrastan con las representaciones acerca de la identidad de los peruanos, concebidos como trabajadores y esforzados. Además, se identifican dilemas ideológicos referidos a tensiones entre discursos contradictorios en un mismo grupo o entrevistado. Refiriéndonos un poco a cómo ha sido la inclusión social de la migración venezolana en nuestro territorio, podemos darnos cuenta de que a pesar de compartir una gran variedad de cultura, tradiciones, etnia, y a pesar de ser un país latinoamericano, la xenofobia por parte de la población ecuatoriana es latente. Tanto en escuelas, trabajo o en ámbitos sociales, tendemos a sentirnos superiores, debido a la mala fama que tiene dicha población desde sus inicios de crisis. Factores como la delincuencia, el desempleo o la invasión hacia nuestro territorio generan xenofobia hacia los venezolanos. Afortunadamente, organizaciones internacionales como la ONU han iniciado programas de adaptación y de refugios a los mismos, dándoles acceso a que la población migrante pueda subsistir y ser productiva en el país, también brindando una sensación de seguridad hacia ambas nacionalidades. Esto, sumado a las nuevas reformas migratorias en Ecuador, han generado un balance,
en donde los migrantes pueden ser mejor recibidos y la población ecuatoriana puede sentirse más cómoda con la situación. Dicha regulación se ve reflejada con una disminución de un 2% de migrantes venezolanos en relación al año pasado, año en el cual Ecuador contaba con la cuarta población más grande. Concluyentemente, la migración es algo que no va a parar. Independientemente de si la situación socioeconómica y política mejoran, Ecuador será un país que reciba migrantes. La correcta conducta social y la inclusión es algo que tenemos que tener presentes, sea la nacionalidad que sea. Además, desafortunadamente, la xenofobia se vuelve un tema controversial cuando dividimos en la parte de la sociedad que está de acuerdo con la gente venezolana, forma una nueva vida, y la otra cara de la moneda, la cual es que la sociedad piense que solamente son criminales. Consideremos que la migración es causada gracias a que la crisis venezolana está en aumento, en donde la población se ve obligada a viajar a ese territorio ecuatoriano. Pero también consideremos que es una realidad que el descontrol migratorio ha aumentado la tasa de delincuencia. Es por ello que para tener una migración equitativa en ambas partes, tenemos que tener controles y límites tanto poblacionales como sociales.